Ok, ahora sí creo que les puedo hablar un poco más porque en el aeropuerto de Oporto había mucha confusión. Yo no les puedo decir que llegué tarde ni tampoco que llegué muy temprano. Llegué como muy en la línea y bueno, hubo ahí un poco de confusión, pero ya llegué. Bueno, les iré mostrando poco a poco lo que vaya viendo. Primero, la primera misión de hoy es salir de este aeropuerto. Miren estas puertas, curioso, ya casi me caigo entrando en una de estas. Se abren solas apenas tú vas pasando. Okay. Pasó rápido porque en la otra se quedó enganchada mi maleta y casi me caí porque claro, venía con la maleta en la mano. Pero bueno, aquí cosas de cuando uno viene de un país tercermundista que no está acostumbrado mucho a esto, ¿no? Pero nada, voy a intentar salir del aeropuerto y les sigo contando qué tal. Gracias a Dios que existe el inglés, porque si no, hermano, Ausgang, no hubiese sabido que eso significaba salida. Bueno, no grabé el proceso completo, pero estas son las máquinas que utilizas para comprar los tickets del metro. Digo yo, la verdad, estoy aquí. Básicamente lo que te pregunta es si quieres un ticket básico de 4 días, 24 horas, etc. En este caso compré yo el más sencillo y bueno, ya cuando llegue a la ciudad y vea un poco mejor el panorama y bueno, el dinero que voy a hacer, voy a decidirme por uno diferente. Así son los tickets, en este caso para Berlín Centro, me costó 3,80 desde el aeropuerto. Como siempre no puede ser otra cosa, esta gente en una corredera. Miren qué bonitos son los vagones de metro y la estación como tal, miren qué espectáculo, qué belleza. Bueno, luego de una media hora aproximadamente llegué a esta estación. El nombre se los voy a poner aquí debajo porque no lo sé. Y miren qué brutal. Tiene como 4 pisos hasta abajo. Es impresionantemente gigante. Ya vi en el mapa que el hostal donde me voy a quedar me queda como a 20 minutos de aquí caminando. Pero si les soy honesto, prefiero caminarlo porque primero voy a ver si puedo comer algo, porque desde las 7 de la mañana que me desperté de Portugal hasta ahora pues no he comido nada y creo que ya viene siendo hora. Ok, ya verifiqué en Google Maps, ya más o menos sé la ruta que tengo que tomar. Vengo de por allá, de aquella estación, y miren esto, qué genial. Wow, creo que hace mucho tiempo que no estaba tan emocionado como estoy hoy. Bueno, estoy muy cansado también y tengo mucha hambre, por eso no estoy más eufórico como me gustaría, pero es que no tienen idea qué espectáculo. Desde que vas llegando en el aeropuerto, desde que el avión se va viendo la tierra, es impresionante. Miren esto, qué bonito. Pero bueno, ahorita, como les comenté, voy a ir a comer cualquier cosa, a hacer el check-in en el hostal y les sigo mostrando. Bueno, este es el sitio donde me voy a quedar, se llama Generator Berlin y bueno, así es un poco de los alrededores. Miren qué brutal este sitio. Y bueno, nada, ahora voy a hacer el check-in para dejar mi maleta y ya les cuento qué tal. Bueno, aquí tenemos la factura de lo que acabo de pagar por las 2 noches en el Generator Berlin y bueno, básicamente vamos a intentar encontrar mi habitación. Chicos, asegúrense de que cuando vengan a estos sitios por lo menos hablen bien inglés, creo que es aquí, porque uno habla inglés perfecto hasta que le toca hablar con alguien que realmente habla inglés. Pero bueno, miren esto, qué brutal. Ok, voy a intentar hacer un poco menos de ruido porque aquí hace eco, pero miren qué genial los pasillos. Esta es mi habitación y ellos están, por cierto, me acabo de dar cuenta que me choré el bolígrafo, ya se lo voy a devolver. Ellos están en una tarjeta como esta, Welcome to Generator. Ponerla aquí, ok. Básicamente aquí no estoy grabando más porque las habitaciones son compartidas, ya que bueno, este tipo de sitios están pensados para gente joven que no quiere gastar mucho dinero en hospedaje, pero les voy a dejar algunas fotos que tiene el hostal en su página para que se hagan una idea de cómo son las habitaciones por dentro. Ok, bueno, listo el check-in, ya dejé mi maleta en la habitación, aproveché para cargar un poco el teléfono y descansar, porque bueno, fue un viaje corto, pero igual siempre pararse temprano cansa un poco, ¿no? Entonces bueno, ahora voy a ir a comer
la chica de la recepción me recomendó un sitio de comida típica, según. Siempre estas cosas que te recomiendan hay que ponerlas entre comillas y comillas, pero bueno, como tampoco no conozco mucho por acá, obviamente le tomé la recomendación. Ahora bien, esa zona queda cerca de, bueno, de hecho lo estoy viendo por acá, una torre gigante que se ve desde prácticamente toda la ciudad. Me recomendaron ir para allá primero. De hecho, bueno, según lo que tengo anotado en Google Maps, tipo las zonas que quiero visitar, vale la pena empezar por ese sitio porque luego todo el resto de las atracciones quedan del otro lado, que probablemente lo vea mañana. Así que, bueno, voy a ir a comer y les sigo contando cualquier cosa. No les voy a mentir, al final me fui por la opción que mejor calidad-precio tenía, que era comer en la calle para poder comer rápido y seguir recorriendo la ciudad. Me paré en este puesto en la calle de un señor iraní, bastante curioso, ya van a ver por qué, y pagué alrededor de 10 euros. Así que pueden ir haciendo cuentas de lo que cuesta comer en la calle en Berlín, comparado con un video que les hice también sobre cómo es comer en un restaurante en Berlín, que espero que también les guste. Ya con comida en el estómago, la historia es diferente. Qué vacilón ese pana que me atendió. Es de Irán. Entonces me estaba echando el cuento de cómo se vino para Irán, que cuántos años tiene aquí, qué cosas le gustan y no le gustan de Alemania. Bueno, entonces al final la conversa terminó en que no le gustan las alemanas porque no se afeitan. Men, qué vacilón, qué vacilón. Y bueno, aparte de eso la comida estaba muy buena. Creo que era exactamente lo que quería comer. Quería comer comida rápida, comer rápido y bueno, nada, seguir el viaje porque nada, hay demasiadas cosas por ver. Esta ciudad es espectacular. Miren esto. Bueno, y me acabo de venir a un centro comercial que se llama Alexa, que queda muy cerca de la plaza de Alexanderplatz que les acabo de mostrar. Y bueno, básicamente aprovechando para comprarme algo de ropa, esta franela que es como 4 veces mi talla, pero está muy cómoda. Bueno, voy a ver si consigo un supermercado para comprarme un agua y seguir pateando calle. Vamos para allá. Okay. Finalmente lo encontré. Voy a este supermercado que se llama Edeka. Les voy a grabar lo máximo que pueda porque lo más probable es que alguien me diga que no puedo grabar. Cónchale, papá. Hubiese venido para acá antes. Brother, para el que haya probado esto sabe que es lo máximo. Bueno, acabamos de salir del centro comercial Alexa. Me acabo de comprar esta franela que me queda como 2 veces mi talla, pero está muy cómoda, me gusta muchísimo. Y bueno, ahora estamos yendo hacia la Catedral de Berlín, a pesar de que está cerrada. No pensé que me iba a dar tiempo de ir hoy porque sabía que cerraba temprano, pero la voy a ver para ir o bien sea mañana o en los siguientes días. Bueno, así está el clima ahorita en Berlín. No está haciendo ni frío ni calor, pero sí está lloviendo un poco. No sé, ya parece más otoño que otra cosa. Parece impresionante, pero en Portugal, cuando yo estaba hace una semana, lluvia, neblina, frío, y ahora que me fui, o esta mañana estaba haciendo calor como para estar clavado en la playa. Pero bueno, así son las cosas, ni modo. Por lo menos, como les digo, no está haciendo ni frío ni calor y la ciudad está bastante activa, que eso me gusta. Que bueno, algunas veces cuando llueve la gente como que se esconde, más que todo en Portugal, caen 2 gotas de agua y bueno, la gente desaparece. Pero aquí bueno, sigue habiendo gente en la calle y eso me gusta bastante. Bueno, justo ahora estamos pasando al lado de la Catedral de Berlín y bueno, hoy no la vamos a visitar porque está cerrada, o bueno, tampoco sé si la vayamos a visitar mañana. También venía a decirles que me arrepiento de haber dicho que estaba haciendo buen clima porque ahora empezó a hacer un frío. De todas maneras, aquí tengo mi suéter. Nada, en breve me lo voy a tener que poner porque también empezó a llover, pero quería mostrarles un poco de lo que es la Catedral de Berlín por afuera. Ya venimos de un sitio que se llama la Isla de los Museos y otro que se llama Humboldt o Teatro Humboldt, algo así de Humboldt, no recuerdo muy bien, muy bonito también. De verdad que cada estructura aquí es muy bonita, todo parece, oye, escúchenme bien cuando digo esto, todo parece que fue hecho hace un mes, todo es muy nuevo, todo es muy bonito, muy bien hecho, me fascina esta ciudad. Realmente hasta ahora me está pareciendo 10 de 10, o sea, es el sitio más bonito donde he estado, la ciudad más bonita que he visitado hasta ahora, combinando aspectos como lo moderno,
lo llena de vida que es. Me está gustando muchísimo, así que por ahora le voy dando un 10 de 10. Justo antes de que se acabase el día, decidí dar una vuelta por el río Spree. Espero estarlo pronunciando bien y si no, pues los alemanes que me perdonen. Y la verdad es que es un paseo que recomiendo muchísimo hacer más que todo al final de la tarde o incluso para los que les gusta pararse temprano al principio de la mañana. Lo puedes hacer en bicicleta, en monopatín o a pie, como fue mi caso. A pesar del mal clima, lo disfruté muchísimo e incluso este río, al ser tan importante, también es navegable, por lo tanto el paseo lo pudiesen hacer en barco si quisieran. Ese día caminé tanto que no me percaté que terminé del otro lado de la ciudad literalmente, así que aquí les va otro dato que me fue muy útil durante los días que estuve en Berlín. Alrededor de toda la ciudad hay muchas empresas de monopatines eléctricos que cobran alrededor de 10 euros por día y te puedes montar las veces que quieras. Realmente hay muchísimas opciones de transporte, pero en mi opinión esta fue la más divertida y la que me permitió conocer más a detalle rincones de la ciudad que no hubiese podido hacer de otra manera. Bueno, gente, se logró. Vamos a viajar en este pana de aquí, de esta empresa. Y miren una curiosidad, tienen placas. Así que bueno, no tardé más de, 4 o 5 minutos en hacer el pago y configurarlo. Y sí que, bueno, me voy que me están cobrando. Chao. Brother, esto tiene demasiada fuerza. Yeah, me voy a caer.